Queridos hermanos, un gusto en saludarlos por este medio, pidiéndole al Señor que nos siga ayudando en esta pandemia, que llegue a su fin pronto y que no nos desesperemos sobre todo. Y en este mes de febrero tenemos una gran fiesta para nosotros chihuahuenses. Me refiero a el martirio de San Pedro de Jesús Maldonado. Precisamente el día 11 se cumplen 85 años de este acto heroico. Y lo digo así como tal. El presidente de Santa Isabel de aquel tiempo, junto con sus policías, nos hicieron un gran favor. Ellos en contra de la religión católica, segurito que con ese lavado de cerebro que tanto daño hizo con Plutarco Elías Calles, que estando de presidente de la República, pues dictó leyes en contra de la iglesia, cerrando los templos, y aun cuando corría el año de 1937, pues lo fuerte fue más o menos en 1920 y los siguientes años, que fue allá en el centro de nuestra república y muy en especial en el estado de Jalisco. Allá hay también muchos mártires, sacerdotes, laicos. Y les digo, para hacer esa comparación, aun cuando ya se habían calmado un poco las aguas por allá, en el centro de la República, pues acá todavía seguía esa idea. Y como las autoridades del pueblo de Santa Isabel tenían ahora sí que muy en claro que el padre Maldonado andaba celebrando. Él, se dice, las personas incluso que lo pudieron conocer, claro, eran unos niños, que hay anécdotas que el padre Maldonado les dio la comunión. Bueno, pues le celebraba a altas horas de la madrugada. Celebraba la Eucaristía. Si hubiera alguien que se casaba, los casaba ahí mismo, claro. Había confesiones, había bautizos, había primeras comuniones. Es decir, el padre Maldonado siguió impartiendo los sacramentos. Hay una frase hermosa de su autoría: con gusto daría la vida por mi pueblo. El padre Maldonado sabía que de un momento a otro podían apresarlo, podían matarlo, lo podían fusilar, lo podían arrastrar, ahorcar, le podía pasar cuanta cosa de martirio conocemos que les pasó a los sacerdotes y a los otros laicos. Pues al padre Maldonado, estando precisamente escondido ahí muy cerca del pueblo de Santa Isabel, en boquilla del río, que por cierto ya la casa pues ya no queda rastro, pero allí se quedó grabada esa memoria y precisamente allí se construyó una iglesia dedicada a San Pedro de Jesús. Pues fueron por él, lo apresaron y se lo llevaron caminando hasta el pueblo de Santa Isabel. Y en la presidencia municipal, pues allí, entre comillas, se le hicieron un juicio y ciertamente aquí viene algo triste, pero también glorioso. Lo agarraron a golpes y se dice que un cachazo le pegaron con una pistola, con las cachas de una pistola, y le botó uno de sus ojos. Ese fue el golpe mortal. Incluso hay una fotografía del padre Maldonado en el ataúd y sí se le ve muy hinchado esa parte del cráneo. Se piensa que ese fue el golpe mortal. Y claro, le dieron más golpes. Ya entrada la noche, la feligresía, que sabía que estaba el padre Maldonado allí en la presidencia, pues fueron por él y se dieron cuenta pues que estaba golpeado. Se fueron a la ciudad de Chihuahua y allí lo internaron en el hospital central, que existe hasta la fecha de hoy, y allí falleció. Pues, queridos hermanos, que no se nos pase
desapercibido esta fiesta en este mes de nuestro glorioso mártir chihuahuense, San Pedro de Jesús Maldonado. Le pedimos por nosotros, nuestras familias, le pedimos por toda nuestra iglesia, para que vivamos con valentía, vivamos evangelizando a los demás, sobre todo con nuestro buen testimonio. Que la presencia del Señor les acompañe, les doy su bendición y que Él mismo también nos haga a ejemplo de San Pedro de Jesús Maldonado, sus fieles discípulos. La bendición es todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, sean sobre ustedes, sus familias, permanezca para siempre. Nos vemos pronto.